Las enseñanzas del Señor de la Lluvia. Cuento africano. Un día, hace muchísimos años, en las calurosas tierras del África, el elefante dijo al Señor de la Lluvia: Debe estar usted muy satisfecho, porque con su agua ha conseguido cubrir toda la tierra de vegetación verde. ¿Pero qué pasaría si arranco toda la hierba, todos los árboles, las plantas y los arbustos? No quedará nada verde. ¿Qué haría usted en ese caso? Y el Señor de la Lluvia le contestó: si no enviase la lluvia, no crecerían más plantas. Todo lo verde desaparecería y no tendrías nada para comer. ¿Qué harías entonces? Pero el elefante, que se creía el animal más fuerte, quería desafiarlo y comenzó a arrancar con su trompa toda la hierba, los árboles, las plantas y los arbustos. Así pues, el Señor de la Lluvia, ofendido, hizo que no volviera a llover y los desiertos se extendieron por todas partes. Pasó el tiempo y el elefante se moría de hambre y de sed. Intentó cavar por donde pasaban los ríos, pero no pudo encontrar una sola gota de agua. Finalmente el elefante, viendo que había enfadado al Señor de la Lluvia, le dijo: Señor, lo siento, me he portado mal. He sido arrogante y me arrepiento. Por favor, olvídelo y vuelva a enviar la lluvia. Pero el Señor de la Lluvia no hizo caso a las súplicas del elefante. Pasaban los días y cada día era más seco que el anterior. El elefante envió al gallo en su lugar para que hablara con el Señor de la Lluvia y le convenciera. El gallo buscó al Señor de la Lluvia por todas partes, hasta que lo encontró descansando en una nube. Le contó quién era y lo alabó por la lluvia con tanta elocuencia que el Señor de la Lluvia decidió enviar un poco de agua. La lluvia cayó tal como el Señor de la Lluvia le había prometido al gallo, y se formó un pequeño charco cerca de donde vivía el elefante, quien no tardó en apropiarse de él. Ese día el elefante fue a buscar comida y dejó a la tortuga encargada de proteger el charco con estas palabras: ¡Tortuga! Si alguien viene aquí a beber, les dirás que este es mi charco personal y que nadie puede beber de aquí. Cuando el elefante se fue, muchos animales sedientos vinieron al charco, pero la tortuga no les dejó beber, diciendo: esta agua pertenece a su majestad el elefante. Yo tengo que protegerla y no pueden beberla. Pero cuando llegó el león, no le impresionaron las palabras de la tortuga. La miró, le dijo que se fuera con un rugido y bebió agua hasta calmar su sed. Después se marchó sin decir palabra. Cuando el elefante volvió, casi no quedaba agua en el charco. La tortuga intentó defenderse. Señor, soy apenas un animalito y los otros animales no me respetan. Vino el león y yo me aparté. ¿Qué podía hacer? Después todos los animales bebieron libremente. El elefante, furioso, levantó la pata sobre la tortuga y la aplastó. Afortunadamente la tortuga es muy fuerte y pudo arreglárselas para sobrevivir. Pero desde entonces, las tortugas tienen su parte inferior plana. Y de pronto todos los animales oyeron la voz del Señor de la Lluvia que les decía: no hagan como el elefante, no desafíen a los más fuertes, no destruyan lo que puedan necesitar en el futuro, no pidan a los débiles que defiendan su propiedad y no castiguen al inocente. Pero sobre todo, permitan que los necesitados compartan su suerte. No sean arrogantes y no intenten apropiarse de todo. Y tras decir estas palabras, el Señor de la Lluvia hizo un nudo en la trompa del elefante, castigándole así sin beber agua durante 10 largos años.
El molino mágico. Cuento europeo. En un lugar rodeado de agua y lleno de vegetación, había un pequeño pueblo de casas blancas coronado por un molino de color rojo. Sin que nadie comprendiera el porqué, ese molino era mágico. De esta forma, el molinero vivía alegremente sin trabajar y tenía todo cuanto quería sin el menor esfuerzo. El molino tenía 2 muelas de piedra que tenían el poder de hacer aparecer cualquier cosa que el molinero le pidiera. Él solamente tenía que pronunciar las palabras mágicas. Un día le dijo a su molino: ¡Muele, molino, muele! Y haz aparecer 100 monedas de oro, que yo lo pueda ver. Y el molino, en el momento, le proporcionó 100 relucientes monedas de oro. Otro día le dijo: ¡Muele, molino, muele! Y haz aparecer 50 mazorcas de maíz, que yo lo pueda ver. Y el molino le proporcionó 50 mazorcas de maíz que luego repartió con sus vecinos. Pero sus vecinos le tenían mucha envidia y trataban de averiguar el secreto de aquel molino, aunque el molinero lo callaba con mucha prudencia. Si ese molino perteneciera al pueblo, todos seríamos ricos. Deberíamos echar al molinero y apropiarnos del molino. ¡Pero no podemos! ¡El molino es suyo! Comentaban los envidiosos vecinos del molinero. Pero cierto día, cuando el sol estaba en su punto más alto, unos piratas llegaron a la isla en su barco. Pronto oyeron hablar de los poderes del molino, y el capitán de los piratas se ocultó tras la puerta del molino y esperó hasta que escuchó al molinero pronunciar las palabras mágicas. ¡Muele, molino, muele! Y haz aparecer 10 cántaros de agua, que yo lo pueda ver. Temiendo ser descubierto, huyó de allí lo más rápido que pudo. Al llegar la noche, volvió al molino con varios de sus hombres. Robaron las muelas y se las llevaron a su barco. A la mañana siguiente, cuando los piratas abandonaron la costa, comenzaron a preparar su comida, aunque se dieron cuenta de que no les quedaba sal en la bodega. Entonces el capitán de los piratas, que había aprendido las palabras mágicas, dijo: ¡Muele, molino, muele! ¡Y haz aparecer sal, que yo lo pueda ver! Y al momento las piedras comenzaron a moler y la sal empezó a caer sobre la cubierta del barco. ¡Ya está bien, molino! ¡Ya no quiero más sal! Gritó el capitán pirata. ¡Ya no quiero más sal! Repitió su loro, pero las piedras seguían moliendo. Entonces recordó que al salir corriendo para no ser descubierto, no había escuchado al molinero pronunciar las palabras mágicas para detener el molino, así que las piedras seguían llenando el barco de sal. Intentó pararlas de todas las formas que le vinieron a la cabeza. ¡Deja de moler, molino! ¡Para ya, molino! ¡Detente ahora mismo! ¡Maldita sea! ¡Deja de moler sal! Aunque fue inútil. Las piedras continuaron muele que te muele, hasta que el barco se inundó de sal y comenzó a hundirse por el peso, yendo a parar al fondo del mar. Los piratas pudieron volver nadando a la costa, pero las piedras fueron arrastradas por las corrientes submarinas y continuaron moliendo. Y como nadie sabe dónde están, y solo el molinero conoce las palabras mágicas para detenerlo, todavía hoy siguen en alguna parte del fondo del mar, moliendo sal sin parar. Gorgoé, el árbol mágico de los océanos. Cuento latinoamericano. En una pequeña isla de alguna parte del océano vivían las buenas gentes de Cancahuí. Eran un pueblo alegre y feliz, dedicado a la agricultura y a la pesca, pero desde hacía varios años sus embalses estaban secos y los pozos de agua subterránea que utilizaban para beber y con la que regaban sus campos se estaban quedando sin agua.
Así que estaban preocupados y solamente gastaban la necesaria. Vivían rodeados de agua, pero no podían utilizarla, porque era salada. Una calurosa mañana, Bubur, príncipe de Cancahuí, salió con su hermanita Aline a pescar, en busca de alguna aventura y quién sabe si de algún nuevo pozo de agua. Recorrieron un largo camino y llegaron al final de una playa donde nunca habían estado. Delante de ellos se levantaba un inmenso acantilado donde se abría una gruta. Entonces Salim le dijo a su hermano: Mira, Bubur, ahí hay una entrada. Podríamos ver dónde nos lleva. Los dos hermanos entraron en la cueva. Pronto vieron una luz al fondo que les indicaba dónde estaba la salida, así que se dirigieron hacia allí. Cuando llegaron al otro lado y salieron al exterior, no podían creer lo que estaban viendo. En una pequeña y escondida playa florecía un jardín de bonitos colores, y justo en la orilla de esta, un gigantesco árbol repleto de hojas se alzaba majestuoso. Bubur y su hermana nunca habían visto un árbol de semejantes características, ni tampoco una playa llena de flores, pero había algo más que les llamaba la atención. Junto al árbol, un pequeño cervatillo y otros cuantos animales bebían agua. ¡Agua del mar! Bubur y su hermana se acercaron a la orilla, junto al árbol, y los animalillos salieron corriendo. ¿Te has fijado, Alim? Esos animales estaban bebiendo agua salada. Y no había terminado de decir esto cuando su hermana pequeña dio un buen sorbo de aquella agua cristalina. Bubur, está riquísima. Pruébala. Es dulce, no es como el agua del mar. No digas tonterías. Contestó Bubur. Eso es imposible. Es agua de mar, y todo el mundo sabe que el agua del mar es salada. Así es. Dijo de pronto el árbol, dando un buen susto a nuestros amigos. El agua del mar es salada, aunque se puede desalar. No temáis, mi nombre es Ger y soy un gorgoé, el árbol mágico de los océanos. Cada día al llegar la tarde, algunas de mis hojas caen al agua y durante la noche absorben toda la sal que hay cerca de ellas. Después son arrastradas hasta la arena, donde se convierten en esas flores que veis. Bubur y su hermana no podían creer lo que estaban oyendo. Durante un largo rato escucharon la historia del gorgoé, bebieron agua en abundancia y después corrieron a la aldea a contarle a su padre, el rey Bisar, todo lo que habían visto. Al principio los mayores se reían de Bubur y su hermana, pero era tan grande el entusiasmo de los niños que decidieron ir todos al lugar donde decían estaba aquel árbol mágico que hablaba y purificaba el agua. Y así es como a la mañana siguiente casi toda la aldea llegó a la playa cubierta de flores donde estaba el gorgoé. Todos se quedaron muy sorprendidos al ver un lugar tan bonito y aquel extraño árbol en la orilla del mar. Bubur le dijo al árbol: Mira, Ger, este es mi pueblo y este es mi padre, el rey Bisar. ¡Hola, Bisar! Te saludo a ti y a tu pueblo. Respondió el gorgoé. Todo lo que te han contado tus hijos es cierto. Sé que sois buenas gentes y por eso nací aquí. Los hombres se miraron incrédulos. Entonces Salim se agachó, bebió agua y exclamó: Ven, papá, el agua es buena, es dulce. Pruébala. El rey en persona bebió agua y advirtió que ciertamente era buena. Entonces todos bebieron y celebraron aquel regalo divino. Pasó el tiempo y la felicidad reinaba de nuevo en Cancahuí, porque todos sus problemas con el agua habían desaparecido gracias al gorgoé y a que sabían utilizarla con prudencia. Pero pronto llegaron rumores de aquel árbol mágico al temido emperador Vidocq, de las lejanas tierras de Tartor. Tartor había sido una tierra verde y abundante, pero el malvado Vidocq cortaba todos los árboles para construir barcos que luego cambiaba por oro, por lo que sus tierras estaban medio desiertas y secas.
Y como era un emperador muy ambicioso y había oído contar que aquel árbol proporcionaba toda el agua que uno quería, decidió verlo con sus propios ojos y se dirigió hacia Cancagüí en su barco, con su ejército de soldados. Al llegar a la orilla, los soldados de Vidocq, cuyos poderosos músculos eran conocidos a lo largo y ancho del océano, apresaron al rey Visar y a todos los hombres de Cancagüí. Entonces, el ambicioso Vidocq obligó a Visar a mostrarle aquel árbol del que tanto hablaban, y el rey no tuvo más remedio que llevarles hasta donde se encontraba el Gorgoé. Una vez allí, el emperador Vidocq bebió agua y pudo comprobar que aquellos poderes que atribuían al árbol eran ciertos, y exclamó: ¡Soldados! ¡Arrancad este árbol y cargadlo en el barco! ¡Nos lo llevamos a Tartor! No, por favor, se lo ruego. Imploró el rey Visar. Hace años que no llueve y este árbol nos ha permitido sobrevivir. Si se lo llevan, volveremos a quedarnos sin agua. Pero las súplicas del rey no sirvieron de nada, y el emperador Vidocq gritó tras soltar una carcajada: ¡En marcha, soldados! ¡Arrancad el árbol! Y el barco zarpó con el árbol a bordo, sin que los habitantes de Cancagüí pudieran hacer nada para evitarlo. Todos quedaron muy tristes mientras la nave se alejaba hacia el horizonte llevándose el Gorgoé. Pero de pronto se levantó una furiosa tormenta y todos vieron las raíces del árbol, como si de los tentáculos de un gigantesco pulpo se tratara, agitarse violentamente y golpear el barco, zarandeándolo en el océano, por lo que como castigo, en unos segundos se partió por la mitad y el Gorgoé se llevó la nave y toda su tripulación a las profundidades del océano. Y como fuere que los habitantes de Cancagüí siempre habían sido buenas y pacíficas gentes, pronto volvieron a tener agua para beber, porque en el lugar donde antes estaba el árbol mágico, volvió a crecer otro Gorgoé, que como el viejo Ger, todas las tardes, dejaba caer sus hojas para que absorbieran la sal del agua, convirtiéndose en flores. Y desde entonces, todos vivieron felices y comprendieron que los Gorgoé no se pueden plantar donde uno quiere, sino que crecen allí donde ellos eligen.